Un hombre entra a un café y ve a la mujer que dejó hace 25 años. Junto a ella está. Fernando García se despertó con la cabeza martillándole. El sonido ensordecedor del silencio de la casa vacía, retumbando en sus oídos. Se dio vuelta en la cama desarreglada y miró al techo, tratando de alejar esa sensación de vacío que lo consumía. La resaca de la noche anterior era solo un reflejo externo del caos interno que sentía todos los días. A su lado, la botella de whisky medio vacía parecía un cruel recordatorio de que intentar ahogar sus penas en alcohol nunca funcionaba. La casa estaba hecha un desastre. Camisas tiradas en el suelo, platos apilados en el fregadero, y el olor agridulce de la bebida de la noche anterior aún impregnaba el aire. Fernando pasó la mano por su cabello despeinado, suspirando profundamente. A los 44 años, su vida parecía más desordenada que nunca, y en ese momento sentía que había perdido el control de todo. El peso de las malas decisiones lo asfixiaba como una pared invisible, sin dejarle espacio para respirar. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo el cuerpo pesado, como si cada movimiento fuera un esfuerzo monumental. Al pasar por el espejo del pasillo, Fernando evitó mirarse. No quería enfrentar al hombre en el que se había convertido. Hubo un tiempo en que se sentía orgulloso de quién era, un joven prometedor, lleno de sueños y ambiciones. Pero esos días parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Ahora, lo único que quedaba eran los recuerdos fragmentados de una juventud que había desperdiciado. En el fondo, Fernando sabía que el fin de su matrimonio con Verónica no fue una sorpresa. El amor entre ellos se había agotado mucho antes del divorcio, pero, de alguna manera, él todavía no podía dejar de extrañarla. Quizá no era exactamente a Verónica a quien extrañaba, sino lo que ella representaba, una vida que ya no tenía, una casa ordenada, una rutina estable, una sensación de pertenencia que había desaparecido junto con ella. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá, el lugar donde pasaba gran parte de sus días libres. En la mesa de centro, una pila de cartas sin abrir esperaba su atención, pero Fernando no tenía ni fuerzas para enfrentarlas. Encendió un cigarro, observando el humo subir lentamente, y sus pensamientos vagaron hacia un pasado aún más lejano, hacia Mariela. Mariela. Solo pensar en ese nombre hacía que algo dentro de Fernando se contrajera dolorosamente. Ella fue su gran amor, mucho antes de Verónica, mucho antes de que su vida se convirtiera en un desastre sin fin. Habían sido felices, o al menos le gustaba pensar que sí. Pero Fernando sabía que fue él quien lo arruinó todo. Infidelidades, fiestas, orgullo, todos los ingredientes que llevaron al fin de su relación con Mariela fueron sus propias acciones, sus malas decisiones. ¿Por qué estaba pensando en Mariela ahora, después de tantos años? Fernando se preguntó si tal vez era el reflejo de una vida solitaria. O quizá en el fondo sabía que el problema no era solo Verónica, sino un patrón de comportamiento que lo perseguía desde su juventud. Mariela fue el punto de partida de todo lo que salió mal, y quizá por eso pensar en ella dolía tanto. No sabía dónde estaba ella ahora. Ya habían pasado años desde la última vez que pensó en buscarla. Después de la ruptura, Mariela había desaparecido de su vida y nunca más supo de ella. Quizá ahora estaba feliz, con una familia, una vida que él nunca le hubiera podido dar. Fernando inhaló el cigarro con más fuerza, tratando de suprimir el dolor que crecía dentro de él. Había perdido tanto, no solo a Mariela, sino también a la versión de sí mismo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Y ahora, ahí estaba él, hundido en el arrepentimiento, rodeado de una casa vacía y sin vida. Mientras observaba el desorden a su alrededor, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Y si tuviera otra oportunidad? ¿Y si pudiera arreglar todo? La vida no parecía querer darle una nueva oportunidad. Pero, ¿acaso no podía al menos intentarlo? Los recuerdos lo consumían como una densa niebla, y se preguntaba si habría alguna manera de corregir todos los errores del pasado. ¿O sería ya demasiado tarde para arreglar algo? Fernando se preguntó si estaba condenado a vivir solo para siempre,
rodeado de los recuerdos de lo que pudo haber sido. El sonido del timbre lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Quién podría ser a esta hora? Fernando apagó el cigarro y se levantó con dificultad, arrastrando los pies hasta la puerta. Cuando la abrió, se encontró con su viejo amigo Andrés, con una sonrisa en el rostro y una botella de cerveza en la mano. «Pensé que te vendría bien compañía», dijo Andrés, entrando sin ser invitado. Fernando forzó una débil sonrisa y cerró la puerta detrás de él, sintiendo que ese día, que parecía tan común, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Fernando se sentó en el sofá junto a Andrés, observando cómo su amigo abría la botella de cerveza con la facilidad de quien ya conocía ese ritual desde hacía mucho tiempo. Andrés era el tipo de persona que, por más que pasaran los años, siempre parecía el mismo. El rostro ligeramente envejecido, pero el espíritu ligero, sin el peso que la vida parecía haber puesto sobre los hombros de Fernando. «¿Y cómo estás?», preguntó Andrés, dejándose caer en el sofá como si fuera la cosa más natural del mundo. «Te ves peor que la última vez que te vi, y mira que ya pasó un buen rato». Fernando rió, un sonido seco y sin humor. Tomó la cerveza que Andrés le ofrecía, dudando un momento antes de darle un trago. «Estoy igual», respondió sin mirar directamente a su amigo. «Solo pasando los días, sin mucho que contar». Andrés observó a Fernando por unos segundos, como si evaluara la respuesta. Sabía que su amigo estaba mintiendo, o, al menos, escondiendo el verdadero estado en el que se encontraba. Fernando siempre había sido bueno para enmascarar sus sentimientos, pero después de tantos años de amistad, Andrés ya sabía leer entre líneas. «¿Sigues pensando en Verónica?», preguntó Andrés, rompiendo el silencio que empezaba a formarse entre ellos. Fernando suspiró. No era solo Verónica. Su exesposa era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande de arrepentimientos y malas decisiones. Pero en ese momento no tenía la paciencia para explicarlo todo. «A veces», respondió de manera vaga, «pero no es solo ella. Creo que es todo». Andrés asintió, bebiendo otro trago de cerveza y colocando la botella en la mesa de centro. Miró alrededor, observando el estado caótico del apartamento de Fernando. Esa casa no solo reflejaba desorganización, era un claro reflejo del estado mental de su amigo. Todo parecía fuera de lugar, desconectado, como si la vida de Fernando hubiera quedado en pausa, sin perspectiva de cambio. «¿Sabes lo que necesitas?», dijo Andrés, rompiendo el silencio una vez más. «Una nueva perspectiva. Algo que te haga despertar y salir de esta inercia. Mírate. Esto». Hizo un gesto hacia el apartamento desordenado. «No es vida. Solías ser un tipo lleno de energía, con 1000 planes y sueños». Fernando rió de nuevo, esta vez un poco más sincero. «Eso fue hace mucho tiempo, Andrés. Las cosas cambian». Andrés negó con la cabeza, insistente. «No cambian tanto. Te estás dejando hundir porque quieres creer que ya no hay solución. Y sé que hay una cosa que no logras olvidar, a pesar de todos estos años. Mariela». El nombre de Mariela flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Fernando sintió un pinchazo en el pecho, esa sensación familiar que siempre surgía cuando pensaba en ella. Se había esforzado tanto por mantener a Mariela enterrada en los recuerdos más profundos de su mente, pero ahí estaba, traída de vuelta a la superficie por Andrés con una facilidad desconcertante. «No tiene caso, Andrés», dijo Fernando, negando con la cabeza. «Eso ya pasó. Ella es parte del pasado». «Pasado o no, nunca la superaste», respondió Andrés, firme. «¿Y si ella todavía está esperando por ti?». Fernando lo miró como si fuera una broma. Esa idea le parecía ridícula. Después de todos estos años, después de todo lo que había hecho, ¿Mariela aún esperaría por él? Era imposible. «Estás bromeando, ¿no?», preguntó Fernando con un tono amargo en la voz. «Yo la traicioné, lo arruiné todo. Si tuvo alguna oportunidad de ser feliz, fue precisamente por haberme dejado atrás». «¿Y si estás equivocado?», insistió Andrés, cruzando los brazos y mirando directamente a Fernando. «¿Y si Mariela, al igual que tú,
¿También se quedó atrapada en el pasado? Fernando dudó. Esas palabras despertaron algo dentro de él, algo que había estado ignorando durante años. Nunca realmente pensó que Mariela pudiera haber seguido adelante con su vida, pero al mismo tiempo, la idea de que ella aún pensara en él le parecía absurda. «Andrés, eso no tiene sentido», dijo Fernando finalmente. «Lo arruiné todo con ella. No hay nada que arreglar. Lo que fue, fue. ¿Qué puedo hacer ahora?». Andrés se encogió de hombros con una sonrisa sutil en el rostro. «Puedes intentarlo. Intentar encontrarla, saber dónde está, qué pasó. Si no haces nada, nunca lo sabrás, y lo peor es que seguirás así, hundido en la autocompasión, lamentando las oportunidades que dejaste escapar». Fernando sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, sabía que Andrés tenía razón. Estaba atrapado en el pasado, pero no estaba seguro de si era Mariela quien podría arreglar eso. Por otro lado, la idea de encontrarla, de saber qué había pasado, empezaba a tomar forma en su mente. «Lo voy a pensar», dijo finalmente. «Pero no prometo nada». Andrés sonrió, satisfecho por haber sembrado la semilla de la duda. Sabía que Fernando no olvidaría esa conversación tan fácilmente. En los días que siguieron a la visita de Andrés, las palabras de su amigo continuaron resonando en la mente de Fernando. Por más que tratara de ignorar la sugerencia de buscar a Mariela, no podía deshacerse de la curiosidad y, tal vez, de una chispa de esperanza. ¿Y si Andrés tenía razón? ¿Y si Mariela aún pensaba en él, de la misma manera que él pensaba en ella? La idea parecía absurda, pero Fernando se aferraba a ella con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. En una tarde gris, finalmente cedió. Sentado frente a la computadora, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, Fernando escribió el nombre Mariela en la barra de búsqueda de las redes sociales. Dudó un momento antes de presionar Enter, como si supiera que, a partir de ese momento, su vida tomaría un rumbo inesperado. Las páginas se cargaron, pero el resultado no fue lo que él esperaba. Mariela no parecía tener una presencia significativa en las redes sociales. Había varios perfiles con el mismo nombre, pero ninguno parecía ser la mujer que Fernando conoció tantos años atrás. Hizo clic en algunas fotos, investigando los rostros, pero nada. El corazón de Fernando se hundió a medida que revisaba página tras página, sin éxito. Se recostó en la silla, sintiendo una ola de frustración. ¿Por qué pensó que sería tan fácil? Mariela era alguien que se había desconectado de su vida hace mucho tiempo. Esperar encontrarla con unos pocos clics parecía ingenuo, casi ridículo. Pero por alguna razón, Fernando no podía aceptar la idea de rendirse tan fácilmente. Volvió a la barra de búsqueda e intentó algo diferente. Escribir su nombre junto a Ciudad de México podría arrojar algún resultado más específico. Una vez más, las páginas se cargaron, pero como antes, no había nada concreto. Comenzó a pensar que tal vez Mariela había borrado toda su presencia en línea, o simplemente no era del tipo que usaba activamente las redes sociales. Después de una hora de búsquedas infructuosas, Fernando cerró la computadora con un suspiro pesado. El sentimiento de derrota era palpable, como si hubiera perdido a Mariela otra vez, pero esta vez ante el tiempo. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer lentamente afuera. Pequeñas gotas se deslizaban por el vidrio, y se encontró pensando en cómo su vida se había transformado en un reflejo de aquello. Una espera constante por algo que tal vez nunca regresaría. Pero Fernando no era de los que se rendían fácilmente, al menos no antes. Sabía que, si quería respuestas, tendría que buscarlas de otras maneras. Tal vez no sería con un simple clic que encontraría a Mariela. Tal vez tendría que buscar en los lugares antiguos, en los cafés, en las calles donde pasaban el tiempo juntos. Sin embargo, algo lo detenía. Tal vez era el miedo a revivir el pasado. El miedo a descubrir que Mariela había seguido adelante sin él, que era feliz con otra persona, que había construido una vida de la que él nunca formaría parte. Y, sobre todo, el miedo a darse cuenta de que él seguía siendo el mismo hombre que la perdió, que no había cambiado lo suficiente para merecer una segunda oportunidad.
Fernando pasó el resto de esa noche con esas preguntas rondando en su mente. Caminaba por la sala, mirando las fotos antiguas que aún estaban esparcidas por la casa, recuerdos de una época que parecía una vida entera atrás. Sentía la necesidad de reevaluar cada una de sus decisiones, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. Encendió otro cigarrillo, sintiendo el peso de las horas pasar sin una solución a la vista. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas, Fernando se levantó decidido. Tal vez no había logrado encontrar a Mariela en internet, pero eso no significaba que era el final. Siempre podría intentar métodos más tradicionales, buscar conocidos en común, visitar los lugares que solían frecuentar, o incluso preguntarle a Andrés si sabía algo más. A pesar de todo, había algo que lo mantenía firme, necesitaba respuestas, y para Fernando, esas respuestas solo podían venir de una persona. Aunque el desenlace no fuera el que él deseaba, tenía que saber qué había pasado con Mariela. Tenía que descubrir si aún había alguna posibilidad de corregir los errores del pasado o si el tiempo ya se lo había llevado todo. Esa tarde, Fernando salió de casa por primera vez en días, decidido a iniciar una búsqueda más concreta. Tomó el teléfono y envió un mensaje rápido a Andrés, preguntándole si su amigo sabía alguna pista sobre Mariela, sobre dónde podría estar o con quién había mantenido contacto en los últimos años. La respuesta de Andrés fue rápida, pero predecible. No tenía idea. Sin embargo, Fernando no se desanimó. Algo dentro de él le decía que estaba más cerca de lo que imaginaba. Tal vez Mariela no estaba en línea, pero eso no significaba que estuviera fuera de su alcance. Solo necesitaba ser más persistente. La búsqueda había comenzado, y Fernando sabía que, de una forma u otra, tendría que enfrentar el pasado nuevamente. En los días siguientes, Fernando intentó mantener su determinación en alto. La búsqueda de Mariela seguía siendo frustrante, sin ninguna pista concreta de dónde podría estar. Había recorrido los mismos lugares que frecuentaban en el pasado, visitado a viejos conocidos, pero nada. Cada intento fallido parecía ser un recordatorio más de que ella realmente había desaparecido de su vida, tal vez para siempre. Andrés seguía enviándole mensajes de apoyo, animando a Fernando a seguir adelante, pero él empezaba a preguntarse si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. ¿Estaría solo reabriendo viejas heridas? No estaba seguro, pero algo dentro de él no le dejaba detenerse. Fue en una noche particularmente solitaria, después de otro día sin resultados, que Fernando decidió intentar algo diferente. Estaba navegando por internet sin mucho rumbo, cuando se encontró con un anuncio de un sitio de citas. Lo que antes le habría parecido patético, ahora le parecía, de alguna forma, una última esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez el destino lo sorprendiera de nuevo, como lo había hecho tantas veces en su juventud. Dudó antes de crear un perfil. ¿Sería raro para alguien de su edad? Tal vez, pero decidió ignorar esa voz crítica en su mente. Al final, ¿qué tenía que perder? La vida que conocía ya se había desmoronado por completo, y las posibilidades de recuperar su pasado parecían cada vez más lejanas. Después de llenar algunos datos básicos, comenzó a navegar por los perfiles. Al principio, no estaba muy interesado, solo pasaba las fotos y descripciones como un observador curioso. Sin embargo, algo le llamó la atención cuando vio el perfil de una mujer llamada Estefanía. Había algo en sus ojos, en la sutil expresión de su sonrisa, que lo hizo detenerse y leer la descripción con más atención. Parecía una persona interesante, diferente a las demás que había visto hasta ahora. No había mucho sobre su vida personal, pero lo que había ahí lo intrigaba. Sin pensarlo demasiado, decidió enviarle un mensaje. Fue un mensaje sencillo, sin muchas pretensiones. Hola, Estefanía. Leí tu perfil y me pareció interesante. ¿Te gustaría conversar? Fernando no esperaba una respuesta inmediata, pero para su sorpresa, Estefanía respondió rápidamente. Le agradeció el mensaje y dijo que también le había gustado lo que vio en su perfil. La conversación fluyó de manera natural, sin prisas, como si ambos ya estuvieran acostumbrados a ese tipo de intercambios.
Al principio, la charla era ligera, sobre intereses en común, gustos musicales e incluso algunas bromas sobre las dificultades de las relaciones en la era digital. A medida que pasaban los días, Fernando se encontraba cada vez más envuelto en las conversaciones con Estefanía. Ella tenía una forma cautivadora de hablar sobre la vida, como si viera el mundo de una manera más ligera, más optimista. Eso lo hacía sentirse bien, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Fernando sentía que, finalmente, podría estar permitiéndose experimentar algo nuevo. Durante las noches, esperaba ansioso los mensajes de Estefanía, y la expectativa de verlos aparecer en la pantalla de su celular lo hacía olvidar, por unos momentos, el peso del pasado. Estefanía se había convertido en una distracción bienvenida, una escapatoria temporal del desorden emocional que él llevaba consigo. Las conversaciones sobre los planes que ella tenía para el futuro, sus viajes y hasta sus frustraciones con el trabajo llenaban el vacío que dominaba los días de Fernando. Después de varios días de intercambio de mensajes, Estefanía propuso que se encontraran en persona. Fernando dudó por un momento. No sabía si estaba listo para eso, para dar ese paso. Conocerla en persona parecía traer la realidad de vuelta con toda su fuerza, una realidad que estaba tratando de evitar. Pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba darle una oportunidad a lo nuevo, a lo desconocido. Necesitaba permitirse intentar. «¿Qué te parece si nos vemos en un café en la Ciudad de México?», sugirió Estefanía. «Hay un lugar especial que me gusta mucho, y creo que te va a gustar también». Fernando estuvo de acuerdo. El lugar que ella mencionó, por coincidencia, era un café que él y Mariela frecuentaban cuando eran más jóvenes. Un lugar que no visitaba desde hacía años, pero que guardaba recuerdos profundos y significativos para él. La coincidencia lo hizo dudar brevemente, pero decidió que eso no debería detenerlo. Tal vez ese era el empujón que necesitaba para realmente seguir adelante. El día señalado, Fernando se preparó para el encuentro con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabía que ese encuentro podría ser un punto de inflexión en su vida. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo esperaba que esa reunión pudiera traer algo de alivio a la constante sensación de estancamiento que sentía. Cuando llegó al café, se dio cuenta de que el lugar estaba prácticamente igual que la última vez que lo visitó. Las mismas mesas de madera, el aroma a café recién hecho y la suave luz que atravesaba las ventanas creaban un ambiente acogedor. Fernando se sentó en una de las mesas cerca de la ventana, donde solía sentarse con Mariela años atrás, y esperó. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Estefanía debería llegar en cualquier momento, y apenas podía contener la mezcla de emociones que lo dominaba. Sabía que ese encuentro podría ser el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en su vida. El tiempo parecía pasar más lento de lo normal mientras Fernando aguardaba la llegada de Estefanía. El café estaba lleno, con el suave sonido de las conversaciones de fondo y el tintineo de tazas siendo colocadas en las mesas. Miraba el reloj cada pocos minutos, tratando de controlar la ansiedad que crecía dentro de él. El lugar estaba cargado de recuerdos, cada rincón evocando momentos que había compartido con Mariela. Por un momento, se preguntó si este encuentro sería realmente un nuevo comienzo o solo un recuerdo más que añadir a su largo historial de frustraciones. Fernando pasó la mano por su cabello, tratando de distraerse. Observó a la gente entrar y salir, esperando ver el rostro de Estefanía aparecer en cualquier momento. Había llegado un poco antes, y ahora, mientras esperaba, su mente vagaba de regreso al pasado. Sentado en esa misma mesa, él y Mariela solían pasar horas conversando sobre todo y sobre nada. Era el lugar donde se sentían conectados, donde hacían planes para un futuro que, al final, nunca sucedió. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta del café abriéndose nuevamente. Fernando levantó la cabeza y, por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Una mujer entró, pero no era Estefanía, era Mariela. Su corazón se aceleró. Al principio, pensó que era una alucinación o una coincidencia extraña, pero pronto quedó claro que era ella, en carne y hueso, caminando hacia él. Fernando no sabía cómo reaccionar.
¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Estefanía? Su mente estaba demasiado confusa para formular una explicación. Cuando Mariela se acercó a la mesa, todo quedó claro en un instante terrible y abrumador. Estefanía nunca existió. Ella había sido Mariela todo el tiempo. «Hola, Fernando», dijo Mariela, con una sonrisa tensa en los labios. Su mirada era firme, pero había algo en sus ojos que Fernando no podía descifrar del todo. ¿Era tristeza? ¿Rabia? ¿Una mezcla de ambos? Fernando se quedó paralizado por unos segundos, tratando de juntar las piezas en su cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ella se había hecho pasar por otra persona? «Mariela, ¿qué está pasando?», balbuceó sintiendo el pánico subir lentamente por su cuerpo. Ella se sentó en la silla frente a él, manteniendo la mirada fija en él, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. «Soy Estefanía, Fernando. Creé este perfil porque quería verte. Quería saber si realmente habías cambiado o si seguías siendo el mismo de antes». El impacto fue inmediato. Fernando sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo lo que había vivido en las últimas semanas, las conversaciones, las esperanzas de un nuevo comienzo, todo era una trampa, una ilusión cuidadosamente creada por Mariela para ponerlo a prueba. No sabía si debía sentirse enojado o devastado. «Pero, ¿por qué?», preguntó él, con una voz más débil de lo que esperaba. «¿Por qué harías algo así?». Mariela lo miró, y ahora había lágrimas en sus ojos. Fernando se dio cuenta de que, detrás de toda esa fachada, ella también estaba lidiando con sus propios fantasmas. «Porque necesitaba saber si realmente habías cambiado, Fernando. Necesitaba ver con mis propios ojos si el hombre que tanto amé en el pasado se había convertido en alguien diferente, alguien digno de una segunda oportunidad». El silencio entre ellos duró unos segundos. Fernando no sabía qué decir. Era verdad que, a lo largo de los años, él pensaba constantemente en Mariela, pero nunca imaginó que ella también seguía atrapada en el pasado, como él. «¿Y qué descubriste?», preguntó él, casi susurrando, temiendo ya la respuesta. Mariela secó rápidamente las lágrimas y respiró hondo antes de responder. «Te observé estos últimos días, vi cómo vives, cómo tu vida sigue girando en torno a los fantasmas del pasado. Vi que tratas de esconderte detrás de excusas, pero no has cambiado, Fernando. Sigues siendo el mismo hombre egoísta y mujeriego de antes, y yo ya no puedo seguir atada a alguien así». Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Mariela lo golpearon de lleno, y se dio cuenta con una dolorosa claridad de que ella tenía razón. Durante todo este tiempo, él creía que estaba buscando redención, pero en realidad no había cambiado. Seguía atrapado en el mismo ciclo de errores, incapaz de seguir adelante de verdad. Mientras procesaba todo aquello, la puerta del café se abrió de nuevo. Un joven entró, mirando directamente a Mariela. Al verlo, Fernando sintió una sensación extraña, como si estuviera viendo una versión más joven de sí mismo. El chico tenía los mismos rasgos marcados, la misma expresión decidida. Mariela miró a Fernando, como si se estuviera preparando para otra revelación. «Este es Santiago», dijo ella, con calma. «Mi hijo, nuestro hijo». Fernando se congeló. La palabra «nuestro» resonó en su mente, y tardó unos segundos en comprender lo que aquello significaba. Santiago era el hijo que nunca supo que tenía. Y ahora, ahí estaba, la viva imagen de lo que Fernando había sido en su juventud, pero con un futuro que él nunca pudo ofrecer. Fernando se quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar la información que acababa de recibir. Su mirada alternaba entre Mariela y Santiago, mientras su mente trataba de adaptarse a la nueva realidad. ¿Cómo podía tener un hijo y no saberlo durante tanto tiempo? El joven que ahora estaba parado frente a él era, sin duda, su reflejo de hace 25 años. El impacto de la revelación se mezclaba con una abrumadora sensación de culpa, remordimiento y arrepentimiento. Santiago no dijo nada de inmediato. Miró brevemente a Fernando, evaluándolo con una mirada que mezclaba curiosidad y un toque de desconfianza.
Mariela, por otro lado, mantenía una expresión seria, aunque era evidente que aquello también era difícil para ella. El silencio entre los tres era casi insoportable. Finalmente, Fernando consiguió encontrar su voz, aunque su garganta estaba seca y sus palabras salieron vacilantes. ¿Cómo es posible? Apenas podía formular la pregunta, todavía incrédulo por lo que acababa de descubrir. Mariela respiró hondo antes de responder, como si estuviera tratando de reunir fuerzas para contar una historia que preferiría no tener que contar. Después de que terminamos, descubrí que estaba embarazada, comenzó ella, manteniendo la mirada firme en Fernando. Pero en ese entonces ya estabas involucrado con otras mujeres, dedicado a tu vida de fiestas y excesos. Sabía que no estabas listo para asumir esta responsabilidad, así que hice lo que pensé que era mejor para mí y para Santiago. Lo crié sola. Fernando sintió un nudo en la garganta. La idea de que Mariela había pasado por todo eso sola, mientras él desperdiciaba su vida con traiciones y decisiones irresponsables, lo golpeó de lleno. Trató de encontrar algo que decir, algo que pudiera expresar el arrepentimiento que lo consumía en ese momento, pero ninguna palabra parecía adecuada. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?, preguntó, con la voz cargada de angustia. Mariela dudó, como si estuviera reviviendo las decisiones que tomó en el pasado. Lo pensé, admitió ella. Pero cada vez que veía cómo vivías tu vida, me daba cuenta de que no estabas listo para ser padre. Ni siquiera estabas preparado para ser el hombre que yo necesitaba a mi lado. Así que decidí seguir sola. No quería que Santiago creciera a la sombra de alguien que no estaba dispuesto a cambiar. El peso de sus palabras hundía a Fernando aún más. Ella tenía razón. En ese entonces, él realmente no estaba listo para ser padre, mucho menos para formar una familia. Pero escuchar todo eso en voz alta, después de tanto tiempo, le causaba un dolor indescriptible. Sabía que Mariela había hecho lo que era mejor para ella y para su hijo, pero la culpa por haber fallado tanto era aplastante. Santiago, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era calmada, pero cargada de una madurez que Fernando no esperaba. «Crecí sin saber quién eras», dijo Santiago, mirando directamente a Fernando. «Mi mamá siempre fue suficiente para mí. Nunca me faltó nada y, sinceramente, nunca te eché de menos. Pero cuando ella me contó sobre ti, sentí curiosidad. Quería entender por qué tomó esa decisión, porque nunca estuviste presente. Ahora, viéndote, creo que lo entiendo». Fernando sintió una ola de vergüenza y dolor recorrer su cuerpo. ¿Qué podía decirle a ese hijo que nunca supo que tenía? Que había fallado miserablemente como hombre, como padre, antes siquiera de tener la oportunidad de serlo. «Yo no sé qué decir», murmuró Fernando, sintiéndose más perdido que nunca. Mariela lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No hay nada que puedas decir, Fernando. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que hagas de ahora en adelante, eso sí está en tus manos». Sus palabras pesaban como plomo. Fernando sabía que tenía una oportunidad de intentar arreglar al menos parte de lo que había destruido, pero también sabía que tendría que demostrar, tanto a Mariela como a Santiago, que era capaz de cambiar, que ya no era ese hombre egoísta e imprudente del pasado. «No sabía. Juro que no sabía», dijo Fernando, sintiéndose aún más impotente ante la situación. Santiago, a pesar de su calma, parecía distante, como si ya se hubiera resignado al hecho de que Fernando era solo una figura del pasado, alguien que no tenía importancia real en su vida. No parecía estar allí buscando una reconciliación o tratando de formar un lazo con el padre que nunca tuvo. «Lo entiendo», dijo Santiago con una leve indiferencia, «pero eso no cambia nada. Mi vida ya siguió adelante, y que para ser honesto, no creo que necesite un padre ahora». Esas palabras atravesaron a Fernando como un cuchillo. ¿Qué podía esperar? ¿Que después de todos esos años, Santiago lo aceptara con los brazos abiertos? Claro que no. Fernando no sabía cómo reparar la relación con su hijo, pero también sabía que no podía simplemente rendirse,
Sé que me equivoqué. Sé que no me necesitas ahora, pero quiero intentarlo. Quiero estar presente si me das esa oportunidad. No puedo retroceder y borrar lo que pasó, pero puedo tratar de ser mejor de ahora en adelante. Santiago lo miró por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras, pero no respondió. Mariela observaba la escena en silencio, claramente afectada, pero firme en su decisión de dejar que Santiago tomara la decisión final sobre la relación con su padre. El silencio que siguió fue pesado e incómodo, hasta que Mariela finalmente se levantó. «Creo que ya dijimos todo lo que necesitábamos decir», afirmó suavemente. «Ahora te toca a ti, Fernando, decidir si vas a cambiar o seguir siendo el hombre que siempre has sido». Con esas palabras, ella y Santiago comenzaron a alejarse, dejando a Fernando atrás, solo con sus pensamientos y una nueva realidad devastadora a la que enfrentarse. Fernando se quedó allí parado, observando a Mariela y Santiago salir del café, la puerta cerrándose suavemente detrás de ellos. El sonido de la campana colgando en la puerta fue como un eco distante, marcando el final de un capítulo doloroso de su vida, pero también el comienzo de algo que aún no podía comprender completamente. La sensación de pérdida era abrumadora. Era como si acabara de perder a una familia que nunca supo que tenía. Sentado en la mesa, Fernando intentó procesar todo lo que acababa de suceder. La revelación de Mariela aún resonaba en su mente, mientras las palabras de Santiago, frías y directas, seguían haciendo eco en su pecho. La idea de que había pasado toda su vida sin saber que tenía un hijo era devastadora. ¿Cómo podría siquiera empezar a corregir un error tan grande? Se recostó en la silla y pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de los años de decisiones equivocadas acumulándose sobre sus hombros. Sus pensamientos volvieron al pasado, a ese período en el que él y Mariela estaban juntos. Recordó las fiestas, las noches interminables, las traiciones que él creía insignificantes en ese momento. Recordó lo fácil que era ignorar los sentimientos de Mariela, pensando que ella siempre estaría allí, esperando por él, sin darse cuenta de cuánto la estaba lastimando. Ahora, el precio de su arrogancia estaba claro, y era un precio demasiado alto para pagar. La vida de Mariela siguió sin él y Santiago parecía haber construido una vida sin la necesidad de un padre. Fernando se preguntaba qué más podría haber sido diferente si hubiera sido un hombre más responsable, más maduro. Y, sobre todo, se preguntaba si aún había algo que pudiera hacer para recuperar, al menos en parte, el tiempo perdido. Mientras estas preguntas lo consumían, la mesera del café se acercó discretamente para recoger las tazas de café que habían quedado sobre la mesa. Fernando, aún perdido en sus pensamientos, apenas notó su presencia, pero el simple acto de recoger las cosas sirvió como un recordatorio incómodo de que el encuentro había terminado. Necesitaba salir de ese lugar, enfrentar la realidad afuera y tomar decisiones sobre lo que haría a continuación. Levantándose lentamente, Fernando salió del café, sintiendo el aire fresco de la noche tocar su rostro. La ciudad continuaba con su agitación a su alrededor, indiferente al torbellino de emociones que enfrentaba. La gente pasaba apresurada, los coches corrían por las calles, pero para Fernando, el tiempo parecía haberse detenido en ese momento. Estaba atrapado entre lo que era y lo que podría haber sido, y no sabía cómo avanzar. Caminó sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, dejando que sus pies lo llevaran sin un destino claro. Durante el camino, recordó algo que Mariela dijo. «Ahora te toca a ti, Fernando, decidir si vas a cambiar o seguir siendo el hombre que siempre has sido». Esa frase giraba en su mente como una brújula rota, apuntando a una dirección que no podía definir claramente. Sabía que no podía simplemente dejar las cosas como estaban, aunque Mariela no quisiera nada más con él, aunque Santiago no lo aceptara como padre, necesitaba intentarlo. No solo por ellos, sino por él mismo. Fernando se dio cuenta de que, si seguía viviendo como antes, sin hacer cambios reales, acabaría solo, consumido por la amargura y el arrepentimiento. Decidido a hacer algo, Fernando sacó el celular de su bolsillo y, sin pensarlo mucho, llamó a Andrés. Necesitaba un amigo.
alguien que lo escuchara, que lo ayudara a procesar lo que estaba pasando. «Andrés, soy yo», dijo cuando su amigo contestó. «Pasó algo muy grande. Necesito hablar contigo». La voz de Andrés, del otro lado de la línea, sonaba preocupada, pero tranquila. «Claro, Fernando. Estoy aquí para lo que necesites. ¿Dónde estás?» Fernando miró a su alrededor, tratando de ubicarse en las calles de la ciudad. Había caminado tanto sin prestar atención que ahora no sabía exactamente dónde estaba. «No lo sé. Creo que estoy cerca del centro. ¿Podemos vernos en el bar de siempre?» Andrés aceptó, y Fernando se dirigió al bar donde solían encontrarse. Durante el trayecto, intentaba ordenar sus pensamientos, pero la avalancha de emociones aún era demasiado fuerte para ser contenida. Se sentía perdido, pero sabía que necesitaba hablar con alguien para poner en orden sus ideas. Cuando llegó al bar, Andrés ya lo estaba esperando, sentado en una mesa al fondo. Fernando se acercó y se sentó, sintiendo el peso del cansancio emocional. «¿Qué pasó, hombre?», preguntó Andrés, con una mirada preocupada. «Te ves fatal». Fernando soltó un largo suspiro, aún tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Yo me encontré con Mariela», comenzó mirando directamente a Andrés. «Y ella me contó que tengo un hijo de 25 años». Andrés abrió los ojos, claramente sorprendido por la revelación. «¿Qué?», exclamó incrédulo. «¿Cómo que nunca te lo contó?». Fernando asintió con la cabeza, confirmando: «Nunca. Ella dijo que, en ese momento, yo no estaba listo, y tenía razón, pero ahora él sabe quién soy, y no quiere nada conmigo, y yo no sé qué hacer». Andrés guardó silencio por un momento, procesando la historia. Sabía que Fernando había tomado muchas decisiones equivocadas en el pasado, pero eso era más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. «Es duro, amigo. Yo no sé ni qué decirte. ¿Pero vas a rendirte así, sin luchar?». Fernando miró a su amigo, sintiendo el peso de la pregunta. Rendirse. Él quería simplemente esconderse de todo, dejar el pasado enterrado, pero al mismo tiempo sabía que no podía. «No esta vez. No me voy a rendir», respondió con una nueva determinación creciendo dentro de él. «Necesito hacer algo. Necesito mostrarles que he cambiado». Fernando pasó los días siguientes envuelto en una confusión de sentimientos. Después de hablar con Andrés, sabía que la única forma de avanzar era confrontar sus errores de frente e intentar reconquistar, de alguna manera, el respeto de Mariela y Santiago. Sin embargo, no había un camino claro. Sentía que, sin importar lo que hiciera, la distancia emocional que había creado con el tiempo era demasiado grande para superarla con facilidad. Una semana después del encuentro en el café, Fernando decidió que necesitaba hablar con Mariela. Necesitaba escuchar de ella, directamente, qué podía hacer para intentar redimirse, si es que eso aún era posible. Entonces, reunió valor y le llamó. El teléfono sonó varias veces antes de que Mariela contestara. Su voz sonaba fría, pero no hostil. «Hola, Fernando», dijo sin mucho entusiasmo. «Hola, Mariela», respondió él, nervioso. «Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesitaba verte de nuevo. Sé que hice muchas cosas mal y estoy dispuesto a escuchar, a intentar entender todo lo que pasaste». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Fernando podía imaginar a Mariela pensando si valía la pena revivir todo eso nuevamente. «Está bien», respondió finalmente. «Podemos vernos. Mañana, a las 3, en el mismo café. Pero no esperes que esto cambie mucho». Fernando sabía que esa era la mejor respuesta que podía esperar. No quería crear expectativas, pero la simple oportunidad de explicarse ya era más de lo que creía merecer. Agradeció y colgó el teléfono, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer en su pecho. Al día siguiente, Fernando llegó al café temprano, como en el encuentro anterior. El ambiente familiar le trajo de vuelta los recuerdos del primer encuentro con Mariela como Estefanía.
y se preguntó cómo todo había cambiado tanto en tan poco tiempo. El corazón le latía acelerado mientras esperaba. Cada minuto que pasaba parecía arrastrarse, trayendo consigo una ansiedad casi insoportable. Cuando Mariela finalmente llegó, la misma tensión de antes estaba presente en el aire, pero esta vez, Fernando se dio cuenta de que había algo diferente en ella. No era enojo ni tristeza, era una especie de cansancio, como si estuviera agotada de cargar el peso de tantos años de rencor. Se sentó a la mesa y ambos guardaron silencio durante unos instantes, hasta que Fernando finalmente tomó la iniciativa. Gracias por venir, Mariela. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería entender mejor todo lo que pasó. ¿Cómo lidiaste con todo esto sola? Mariela lo miró directamente. Sus ojos reflejaban una profundidad de emociones que él apenas lograba comprender. ¿Quieres saber cómo fue? Empezó, con una voz más firme de lo que él esperaba. Fue un infierno, Fernando. Fue difícil criar a Santiago sola, pero lo más difícil fue lidiar con el hecho de que su padre estaba ahí afuera, viviendo su vida, sin pensar nunca en nosotros. Tenía que trabajar, tenía que ser fuerte por él, y al mismo tiempo tenía que tragarme la rabia, la decepción, todo. Fernando sintió el impacto de sus palabras como puñaladas. Sabía que Mariela había pasado por mucho, pero escuchar eso directamente de ella lo hacía todo más real, más doloroso. Entiendo que estabas herida, dijo él, tratando de no sonar a la defensiva. Pero yo nunca supe, Mariela. Si lo hubiera sabido. Ella lo interrumpió, sacudiendo la cabeza. Nunca lo supiste porque yo decidí no decírtelo. Decidí que no te necesitaba, y aún no te necesito, Fernando. Hice lo que tenía que hacer. Santiago creció, se convirtió en un buen hombre, y yo seguí adelante. Fernando tragó saliva, sintiendo la culpa apretar su pecho. Sé que nada de lo que diga va a arreglar lo que pasó, admitió con la voz temblorosa. Pero he cambiado, Mariela. Sé que me tomó demasiado tiempo darme cuenta de lo que estaba mal, pero he cambiado. Y si me das una oportunidad, quiero ser parte de sus vidas ahora, aunque sea demasiado tarde. Mariela lo observó con una mirada penetrante, como si tratara de ver más allá de sus palabras, intentando descubrir si había algo genuino en ellas. Suspiró y su expresión se suavizó un poco. Fernando, siempre fuiste bueno con las palabras. Siempre supiste cómo convencer a la gente, pero esta vez no me voy a dejar llevar por promesas. Puede que hayas cambiado, pero las cicatrices que dejaste no desaparecen así. Y para ser honesta, no creo que sea justo ni para mí ni para Santiago darte esa oportunidad. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Fernando sintió una oleada de desesperación apoderarse de él, pero sabía que en ese momento no podía suplicar ni presionar. Él había creado ese abismo entre ellos y ahora estaba cosechando las consecuencias. Lo entiendo, respondió con un tono resignado. No voy a forzar nada. Solo quiero que sepas que, si tú o Santiago algún día cambian de opinión, estaré aquí. Estaré esperando, dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mariela sacudió la cabeza, comprensiva, pero firme en su decisión. Aprecio eso, Fernando. Pero no se trata de esperar. Si realmente has cambiado, entonces demuéstralo. Demuéstralo con tus acciones, no con palabras. Con esas palabras, Mariela se levantó, lista para dar por terminada la conversación. Fernando sabía que no había nada más que decir en ese momento. También se levantó, observando mientras ella salía del café, el mismo lugar donde habían compartido tantos recuerdos años atrás. Ahora, la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Fernando se quedó ahí, parado, viendo cómo Mariela desaparecía de su vista. Sabía que esa podría ser la última vez que la viera, y la realidad de eso era casi insoportable. Sin embargo, una cosa le quedaba clara: no podía seguir viviendo de la misma manera. Mariela tenía razón. Si quería probar que había cambiado, tendría que demostrarlo con acciones, no solo con promesas. El encuentro con Mariela había dejado a Fernando trastornado, pero también le había traído una claridad que antes no tenía. Sabía que no podía contar solo con palabras para reparar lo que había roto.
Mariela estaba cansada, agotada por años de decepciones, y la responsabilidad de arreglar lo que quedaba recaía completamente en él. Se dio cuenta de que demostrar que había cambiado era un proceso largo, y quizás nunca sería suficiente para ella. Pero, aún así, tenía que intentarlo. Sin embargo, había otra persona que necesitaba su atención: Santiago. El hijo que Fernando nunca conoció ahora estaba constantemente en su mente. Desde el encuentro en el café, Santiago no había hecho ningún esfuerzo por buscarlo, y Fernando respetaba eso. Sabía que el joven no tenía la obligación de querer conocerlo, pero aún así, Fernando no podía dejar de pensar en la posibilidad de formar una relación con él. Fernando pasó días reflexionando sobre lo que podía hacer. Intentó hablar con Andrés, pero ni siquiera su amigo sabía realmente cómo aconsejarlo. La relación con Santiago era frágil y más que nunca, Fernando tenía miedo de forzar una conexión que tal vez nunca existiera. Sin embargo, sabía que no podía simplemente esperar indefinidamente, así que en una tarde tranquila, Fernando tomó valor y envió un mensaje a Santiago. Fue un mensaje sencillo, sin exigir nada. «Hola, Santiago. Sé que tal vez no quieras hablar conmigo, pero estoy aquí si quieres. Me gustaría poder conversar algún día». El celular permaneció en silencio durante horas después de enviar el mensaje, y Fernando trató de no hacerse expectativas. Sabía que la respuesta podría nunca llegar, y que tendría que aceptar eso. Se estaba preparando emocionalmente para esa posibilidad cuando, más tarde esa noche, el celular vibró. Era una respuesta de Santiago. «Podemos vernos mañana por la tarde, en el parque junto a la plaza central». Fernando sintió una oleada de alivio y nerviosismo al mismo tiempo. Santiago había aceptado reunirse con él, pero eso significaba que ahora tendría que enfrentarse a la realidad de presentarse como padre, un papel que nunca había tenido antes. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero sabía que no podía echar a perder esa oportunidad. Al día siguiente, Fernando llegó al parque demasiado temprano, como era de esperar. Se sentó en un banco cerca de una fuente, donde el agua caía suavemente, creando un sonido relajante en contraste con la agitación de su mente. Observaba a los niños jugando a lo lejos y a las parejas paseando, tratando de imaginar cómo sería estar allí con Santiago, como padre e hijo. Sin embargo, la distancia emocional entre ellos parecía insalvable. Cuando Santiago apareció, Fernando inmediatamente percibió la tensión en sus ojos. El joven caminaba con confianza, pero había una barrera visible entre ellos, algo que el propio Fernando reconocía, incluso antes de que intercambiaran una palabra. «Hola», dijo Santiago, deteniéndose a unos pasos de Fernando. «Hola, Santiago», respondió Fernando, levantándose despacio. «Gracias por venir. Sé que esto no debe ser fácil para ti». Santiago se encogió de hombros, tratando de mantener un aire de indiferencia, pero Fernando pudo ver que estaba incómodo. «No es fácil», admitió Santiago, cruzando los brazos. «Pero quería entender algunas cosas. Mi mamá siempre fue muy abierta conmigo, siempre me dijo la verdad sobre ti, pero quería escuchar de tu propia boca». Fernando sintió el peso de esas palabras. Sabía que no podía esconder nada, no ahora. Si quería una oportunidad de conectar con Santiago, la verdad tenía que salir a la luz, por más dolorosa que fuera. «Cometí muchos errores en el pasado, Santiago», empezó Fernando, eligiendo cuidadosamente las palabras. «En la época en que tu madre estaba embarazada de ti, yo era un hombre egoísta. No supe valorar lo que teníamos. Estaba tan enfocado en mí mismo que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Y cuando ella decidió seguir adelante sin mí, estaba demasiado ciego para entender lo que estaba pasando». Santiago permaneció en silencio, escuchando atentamente, pero su mirada indicaba que estaba procesando cada palabra con cautela. «Entiendo por qué tu madre nunca me contó sobre ti. Ella tenía razón. Yo no estaba listo para ser padre, pero eso no significa que no quiera serlo ahora, aunque sea demasiado tarde. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora, dispuesto a intentarlo si me das esa oportunidad». Santiago suspiró mirando al suelo por un momento antes de levantar la cabeza y mirar a Fernando. «No sé qué esperar de ti, Fernando», dijo, sin usar la palabra papá,
lo que Fernando notó de inmediato. La verdad es que nunca necesité un padre. Mi mamá siempre lo fue todo para mí. Ella hizo todo lo posible para que no sintiera tu falta. Pero ahora que apareciste, yo me pregunto cómo sería tener un padre de verdad. Fernando sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esas palabras significaban que Santiago, a pesar de toda la resistencia, estaba dispuesto al menos a considerar la posibilidad de formar un vínculo. Era más de lo que Fernando podría haber esperado y sabía que no podía desperdiciar esa oportunidad. «No te voy a prometer nada que no pueda cumplir», dijo Fernando, con sinceridad, «pero estoy aquí para lo que necesites. Solo quiero la oportunidad de ser parte de tu vida, si me lo permites». Santiago lo estudió por unos segundos, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena dar ese paso. «Veremos cómo van las cosas», respondió finalmente. «Pero quiero dejar claro desde el principio, no va a ser fácil para mí. No me voy a abrir de un día para otro». Fernando asintió, entendiendo perfectamente. «No espero que sea fácil», dijo. «Solo estoy agradecido de que me des esta oportunidad». Los dos quedaron en silencio por un momento. Un silencio no completamente cómodo, pero que ya no era tan pesado como antes. Había una pequeña grieta en la distancia entre ellos, una apertura para algo que Fernando esperaba poder construir con el tiempo. El encuentro con Santiago fue un pequeño, pero significativo paso en la dirección correcta para Fernando. Aunque había una barrera clara entre ellos, Fernando sintió que, por primera vez, había una posibilidad real de construir algo, aunque fuera lentamente. Santiago no estaba listo para llamarlo padre, y Fernando no esperaba que eso sucediera tan pronto, pero el simple hecho de estar abiertos al diálogo era un alivio para él. Sin embargo, mientras Fernando empezaba a vislumbrar una posible reconciliación con Santiago, sabía que el asunto con Mariela aún estaba lejos de resolverse. Lo que más le preocupaba era lo que sucedería después. El último encuentro con ella dejó a Fernando con la clara sensación de que Mariela había seguido adelante, y él no podía culparla por eso. Después de tantos años de lucha y de criar a Santiago sola, tenía todo el derecho de no querer más vínculos con él. Una semana después del encuentro con Santiago, Fernando tomó valor y decidió intentar hablar con Mariela de nuevo. Necesitaba entender exactamente dónde estaban las cosas entre ellos, aunque la respuesta fuera dolorosa. No quería seguir viviendo con incertidumbres. Ese mismo día, Fernando llamó a Mariela. Su voz al otro lado de la línea sonaba calmada, pero había una frialdad que no pudo ignorar. «Hola, Mariela, soy Fernando», comenzó él, dudoso. «He estado pensando mucho desde que hablamos y quería verte una vez más. Necesitamos hablar sobre todo esto. Necesito entender qué podemos hacer de aquí en adelante». Mariela guardó silencio durante unos segundos antes de responder. «Fernando, creo que ya hemos hablado lo suficiente», dijo ella, con un tono que parecía decidido a cerrar cualquier discusión sobre el pasado. «No creo que haya nada más que decir entre nosotros». Fernando sintió un nudo en el pecho. Sus palabras eran definitivas y sabía que insistir podría alejarla aún más. Pero, al mismo tiempo, necesitaba una conclusión, una respuesta clara para saber cómo seguir adelante. «Mariela, entiendo que seguiste adelante. Lo respeto», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero no puedo dejar todo esto atrás sin al menos intentar entender cómo podemos seguir, aunque sea solo como padres de Santiago. Sé que hice muchas cosas mal, pero no quiero perder de vista lo que podríamos reconstruir, aunque sea de una forma diferente». La voz de Mariela se suavizó un poco, pero la firmeza seguía presente. «Fernando, tienes que entender que mi vida ya no gira en torno a lo que éramos o lo que pudimos haber sido», explicó ella. «Pasé años tratando de arreglar las cosas sola, criando a Santiago, superando el dolor. Ahora, ya no tengo espacio para revivir lo que pasó». Había un peso en sus palabras que Fernando no podía ignorar. Sabía que no era justo pedirle que regresara al pasado, especialmente después de todo lo que había enfrentado sola. Pero el dolor del rechazo era real.
aunque supiera que ella tenía todas las razones para seguir adelante. ¿Entonces eso es todo?, preguntó Fernando, con su voz revelando la tristeza que ya no podía ocultar. ¿Simplemente vamos a fingir que todo terminó y seguiremos con nuestras vidas como si nunca hubiéramos sido parte el uno del otro? Mariela respiró hondo, y Fernando pudo sentir que la conversación estaba llegando a su fin. No se trata de fingir, Fernando, se trata de aceptar, dijo ella, con un tono más suave ahora. Aceptar que lo que tuvimos quedó en el pasado. Te amé, Fernando, y siempre recordaré lo que tuvimos, pero eso no significa que podamos revivir o arreglar lo que se rompió. Ahora, lo único que importa es Santiago, y él tiene la oportunidad de tenerte en su vida, si eso es lo que él quiere. En cuanto a mí, ya me despedí de nosotros hace mucho tiempo. Esas palabras golpearon a Fernando con una fuerza devastadora. Sabía que ese momento llegaría, pero escucharlo de Mariela era algo para lo que nunca estuvo realmente preparado. Su adiós era definitivo, y Fernando entendió que no había nada más que pudiera hacer para cambiar eso. «Lo entiendo», dijo Fernando, con la voz casi quebrándose. Solo quería decirte que lo lamento todo. Lamento no haber sido el hombre que merecías. Pero gracias por darme a Santiago, aunque fallé en estar ahí para ustedes». Mariela permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando sus palabras. «Lo sé, Fernando. Yo también lamento que las cosas no hayan sido diferentes, pero no podemos volver atrás. Lo que podemos hacer ahora es asegurarnos de que Santiago tenga la oportunidad de tener una relación contigo, si eso es lo que él desea». Fernando asintió, aunque el peso de la despedida aún apretaba su pecho. Sabía que, a pesar de todo, Mariela tenía razón. No podían regresar al pasado. Todo lo que quedaba ahora era intentar ser el mejor padre para Santiago y aceptar que su relación con Mariela había terminado para siempre. «Espero que encuentres la felicidad, Mariela», dijo él, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Te la mereces». «Gracias, Fernando», respondió ella, con un tono suave. «Yo también te deseo lo mismo». Después de eso, colgaron, y Fernando se quedó ahí parado por un largo rato, con el celular aún en la mano. El adiós finalmente había llegado. Y aunque era doloroso, sabía que ahora tenía un camino claro frente a él. Ya no podía seguir mirando al pasado en busca de respuestas o redención. Todo lo que quedaba era el presente y el futuro con Santiago, si él estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Fernando respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz con la verdad. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero lo que importaba ahora era que finalmente estaba listo para comenzar a construir algo nuevo, dejando el pasado donde pertenecía. Fernando pasó los días posteriores a la conversación final con Mariela, sumido en pensamientos profundos. Aceptar que su relación realmente había llegado a su fin, sin posibilidad de reconciliación, trajo una mezcla amarga de dolor y alivio. Aunque era difícil aceptar el adiós definitivo, había algo liberador en finalmente entender que el pasado ya no podía ser cambiado. Ahora, su enfoque debía estar en el presente y, sobre todo, en Santiago. Él y Santiago continuaron viéndose, aunque el progreso era lento. Cada reunión era una especie de prueba, con Santiago intentando descubrir quién era ese hombre que debería haber sido una figura importante en su vida, pero que hasta entonces solo era una sombra del pasado. Fernando sabía que no podía apresurar el proceso. Necesitaba respetar el tiempo y el espacio de Santiago. Un fin de semana, acordaron verse nuevamente en el parque. Santiago llegó con una actitud más relajada que en los encuentros anteriores, y eso le dio a Fernando una pequeña esperanza de que las cosas estaban, poco a poco, mejorando. «Hola, papá», dijo Santiago, por primera vez, usando la palabra que Fernando no esperaba escuchar tan pronto. Fernando se detuvo por un momento, sorprendido, pero con el corazón lleno de emoción. No quería parecer demasiado entusiasmado, ya que sabía que Santiago todavía estaba tratando de acostumbrarse a la idea. «Hola, hijo», respondió él, tratando de mantener la voz calmada,
aunque su mente era un torbellino de emociones. Los dos caminaron juntos, en silencio, por el parque, como lo habían hecho en sus encuentros anteriores. Santiago era reservado, pero comenzaba a abrir pequeñas ventanas de su vida para Fernando. Hablaba sobre el trabajo, sus intereses e incluso algunas historias de su infancia que Mariela le había contado. Fernando escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Cada fragmento de información era una oportunidad de conocer al hijo que nunca había tenido la oportunidad de ver crecer. Mientras caminaban, Santiago se detuvo en un lugar tranquilo del parque, donde los árboles formaban una sombra agradable. Se sentó en un banco e hizo un gesto para que Fernando hiciera lo mismo. Fernando sintió que algo más serio estaba por venir. He estado pensando mucho en todo esto, en ti, en mi mamá, y en lo que significa tener un papá ahora, dijo Santiago, mirando directamente a Fernando. No te voy a mentir, aún estoy tratando de entender cómo me siento. Fueron muchos años sin ti, y mi mamá siempre fue el centro de todo, pero, por alguna razón, siento que debo darte una oportunidad. No sé exactamente por qué, pero creo que sería injusto no intentarlo. Fernando guardó silencio por un momento, absorbiendo esas palabras con gratitud y cautela. Sabía que, aunque Santiago estaba abriendo una puerta, aún quedaba un largo camino por recorrer. Lo entiendo, Santiago, respondió Fernando con sinceridad. No espero que las cosas sean fáciles, y tampoco espero que me perdones por todo lo que pasó, pero estoy aquí para lo que necesites. Te voy a demostrar que puedo ser diferente, aunque tome tiempo. Santiago asintió, aún procesando sus propios sentimientos. Sabía que la presencia de Fernando en su vida no borraría los años que pasaron separados, pero también sabía que no podía seguir ignorando el hecho de que ahora tenía la oportunidad de conocer al padre que nunca tuvo. «Quiero conocerte», dijo finalmente Santiago. «Quiero entender quién eres ahora, no quién fuiste». Las palabras de Santiago fueron como una bendición para Fernando. Aunque sabía que su relación aún estaba en una etapa inicial, ese deseo de Santiago era una señal clara de que había espacio para crecer, para redimirse. Fernando se sintió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver una nueva dirección en su vida. Aunque el pasado no pudiera corregirse, tenía la oportunidad de hacer las cosas bien en el presente. Con Santiago a su lado, sabía que podía construir una relación basada en la verdad, el esfuerzo y, sobre todo, en el deseo mutuo de empezar de nuevo. Los días que siguieron al encuentro en el parque estuvieron marcados por más momentos de acercamiento. Fernando y Santiago empezaron a verse regularmente, y poco a poco Santiago se fue abriendo más, compartiendo sus preocupaciones, sus sueños y, principalmente, sus dudas sobre el futuro. Fernando, por su parte, ofrecía apoyo y consejos cuando se lo pedían, pero siempre con el cuidado de no invadir el espacio que su hijo tanto valoraba. Santiago también comenzó a hablar más sobre Mariela, lo que permitió a Fernando entender mejor los sacrificios que ella había hecho a lo largo de los años. Se llenó de respeto por ella, sabiendo que, sin Mariela, Santiago no se habría convertido en el hombre que era. Y aunque Fernando y Mariela ya no tuvieran un futuro juntos, él sabía que siempre habría una profunda gratitud por todo lo que ella había hecho. Con el paso del tiempo, la relación de Fernando con Santiago se fue consolidando. No era algo perfecto, ni podía serlo, pero era real. Estaban construyendo algo nuevo, y eso era todo lo que Fernando podría haber deseado. Una noche tranquila, Fernando se encontró reflexionando sobre todo el camino que lo había llevado hasta ese punto. El dolor, los arrepentimientos y los errores del pasado aún estaban presentes, pero ahora había algo diferente. Ya no sentía el peso paralizante de la culpa. Había aprendido a aceptar que no podía cambiar el pasado, pero que el presente aún estaba a su alcance. Mientras miraba una foto antigua de Mariela y Santiago, Fernando sonrió. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba seguro de una cosa: ya no era el hombre que solía ser. Y esa, para él, era la mayor conquista de todas. Con un suspiro profundo,
apagó las luces y se preparó para lo que fuera que viniera después. Ahora estaba listo para enfrentar el futuro de frente.